Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Su permiso. El día de hoy presentamos, como dijo el señor presidente, la Guía Ética para la Transformación de México. Este es un documento que reúne pues, el trabajo y el esfuerzo de un comité, de una comisión, de quienes están presentes y de Margarita Valdés. Este es en cumplimiento del compromiso número 99 que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo de convocar a los mexicanos para discutir y elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. El trabajo de esta comisión pues, comenzó a partir del 24 de agosto del 2018, cuando se presentó en la Ciudad de México, y esta comisión participan Verónica Velasco Aranda, Enrique Galván Ochoa, Agustín Ortiz Pinchetti, y se incorporaron además Margarita Valdés González y Pedro Miguel. Y bueno, un servidor también es parte de la comisión. El 26 de noviembre del 2018 se hizo la convocatoria para esta convocatoria de diálogo y consulta nacional para la Constitución Moral. Entonces, a partir de noviembre del 2018 a noviembre del 2020, es decir, 2 años, se han llevado a cabo más de 50 foros, mesas de diálogo y de reflexión y de debate sobre pues, temas de la ética, la moral, en fin, respecto a la cartilla moral y a la posible constitución moral, y hoy Guía Ética para la Transformación de México. Destacan 13 foros organizados por el Consejo de la Comunicación, donde participaron 18 iglesias, 7 instituciones de educación superior, así como 130 organizaciones civiles. Hubo foros en algunas universidades públicas como la UNAM, la UAM, la UACM, entre otras, y pues algunas asociaciones religiosas y de otro carácter que les interesaba discutir esto. Se abrió un portal para recibir propuestas. A la fecha se recibieron 461 documentos que incluyen propuestas y reflexiones filosóficas, éticas y hasta religiosas. Entonces, a partir de enero del 2019, como aquí se anunció, se empezaron a distribuir 10 millones de ejemplares de la cartilla moral de Alfonso Reyes a todos los adultos mayores que reciben su pensión, así como las personas con discapacidad y estudiantes que son beneficiarios de los programas sociales, para generar y propiciar este debate. La pertinencia de este documento se explica al inicio de la guía en una presentación que se escribió de manera colectiva, en la cual se establece la importancia de estos principios, de estos valores, y dice, digamos más o menos, dice el comportamiento apegado a normas éticas es indispensable para vivir en armonía en todos los espacios de la sociedad. La difusión, el reforzamiento de los valores éticos permite superar las rupturas y fracturas, fortalece el respeto de las personas a sí mismas, a los demás, construye confianza, facilita los acuerdos y la colaboración e impulsa de ese modo el desarrollo de sociedades fuertes, libres y justas. Mientras más se extiende en la sociedad el sentido ético, mayores serán el bienestar y la armonía social. Habrá una mejor convivencia y será menor la necesidad de perseguir delitos. Aquí una aclaración: en el momento en el que nos encontramos, el régimen neoliberal impuso una idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era sinónimo de atraso. Al mismo tiempo, predicó que la población debía acomodarse a los vaivenes de la economía en vez de promover una economía que diera satisfacción a las necesidades de la gente. Los más altos funcionarios dieron un ejemplo de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y hasta por la vida humana. Ante la descomposición y la decadencia de México a que fue conducido, a partir de ello proponemos reafirmar, difundir y promover principios éticos e incorporar normas de conducta que hayan surgido en el mundo y en el país como resultado del avance civilizatorio.
Desde luego, la adopción de una guía ética por parte de la sociedad es voluntaria. Este documento es una referencia, no es una ley, no se trata de una norma jurídica de ningún tipo, es un documento para el debate, para la discusión, para la reflexión y, por lo tanto, la incorporación de los valores y principios que ahí se exponen es absolutamente voluntaria, debe ser fruto del acuerdo y no de la imposición, es de la educación y no de la coerción. La cuarta transformación de la vida pública de México se propone erradicar la corrupción, construir un estado de bienestar y de derecho, heredar un país libre, democrático y soberano, en el que la política se oriente por los principios del servicio a los demás y en el que el desarrollo implica no dejar a nadie afuera. Esto implica una revolución de las conciencias que tiene como centro una nueva ética humanista y solidaria que tiene que ver y fortalecer la grandeza de México. En fin, este documento es una síntesis de principios, valores y preceptos que, sin ser exhaustiva, ofrece los principios y valores generalmente aceptados como positivos para la construcción de una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones moralmente aceptables cuando entran en conflicto con los fines particulares y los fines colectivos, y para incrementar el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los mexicanos. Tiene como propósito contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad. Este documento es producto de consultas, discusiones y reflexiones colectivas. Quienes lo suscribimos asumimos la entera responsabilidad de lo escrito y esperamos ofrecer un texto que aliente la discusión. Está abierto a la corrección y al enriquecimiento por parte de la ciudadanía sin exclusión alguna. Aquí parte del documento se formó con entrevistas con especialistas, más de 39 entrevistas, hay 10 videos que documentan todos estos puntos de vista y que van a estar a disposición de la gente, se les va a hacer pública la liga para que se puedan consultar estas entrevistas con los especialistas. Entonces, esta guía ética para la transformación está integrada por 20 principios y valores que a continuación procederá a exponer cada uno de los integrantes de la comisión. Yo expondré, diré los 20 puntos nada más para tener el contexto de qué valores se trata y después de manera puntual cada uno de los integrantes de la comisión va a dar lectura a estos principios y a estos valores que integran esta guía ética. Entonces, de los 20 principios, el primero es del respeto a la diferencia, el segundo es de la vida, el tercero de la dignidad, el cuarto de la libertad, el quinto del amor, el sexto del sufrimiento y el placer, el séptimo del pasado y el futuro, el 8 de la gratitud, el 9 del perdón, el 10 de la redención, el 11 de la igualdad, el 12 de la verdad, la palabra y la confianza, el 13 de la fraternidad, el 14 de las leyes y la justicia, el 15 de la autoridad y el poder, el 16 del trabajo, el 17 de la riqueza y la economía, el 18 de los acuerdos, el 19 de la familia y el 20 de los animales, las plantas y las cosas. Así procedemos a Enrique Galván Ochoa, que será el primero de los integrantes de la comisión que nos leerá los primeros 5 principios de esta. Respecto a nuestro trabajo en la comisión, quisiera dejar claros 3 puntos. Uno es que este código de ética no es algo que el gobierno quiera imponer a la sociedad o a las familias, a los sindicatos, a las empresas. No se trata de eso. Lo que hizo nuestra comisión no fue crear una serie de nuevos valores para la sociedad mexicana. Nosotros lo que hicimos fue convocar a las mexicanas y a los mexicanos a que nos dieran su opinión, que expresaran sus sentires, y nuestro trabajo se concretó a hacer esta codificación. Pero no es algo, y en eso quiero insistir, porque fue algo que motivó
discusiones cuando originalmente se presentó la idea. Quiero insistir en que no es algo que el gobierno quiera imponer, como les digo, a las familias, a la sociedad, a los sindicatos, a las escuelas. Ya existían estos valores. Solamente lo que hemos hecho nosotros es codificarlos, expresarlos en este texto de la mejor manera que nos ha sido posible. También quisiera decirles que empezamos nuestro trabajo de unir opiniones, de hacer foros, etcétera, pero nos sorprendió en el camino lo de la pandemia. Entonces, aquellos foros en las grandes ciudades del país que iban a desembocar en un gran foro nacional en la capital de la República, no lo pudimos realizar. Eso no quiere decir que no lo vayamos a realizar. Desde luego que lo vamos a realizar cuando las circunstancias, espero que sea pronto, nos permitan hacerlo. Y no salen sobrando estas reuniones regionales y la nacional, porque va a ser una forma de promover el contenido de este código y al mismo tiempo de recoger más opiniones. Hechas estas precisiones, quisiera leer rapidísimamente los 4 primeros puntos del estatuto. El primero se refiere al respeto a la diferencia. Dice: evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. La humanidad es diversa por naturaleza y de muchas maneras, y el ejercicio de la libertad desemboca de manera inevitable en la diversidad. En el caso de México, esta diversidad es religiosa, política, ideológica, económica, social, cultural, idiomática, de tradiciones y hábitos de género e identidades sexuales. Este punto, esta última línea también es muy importante porque recién presentamos de este código, se vino la discusión de si íbamos nosotros a dictar normas al comportamiento sexual de las mexicanas y los mexicanos. Claro que no, aquí se habla de eso. Y dice: cada estado, cada municipio y cada barrio tienen una identidad propia. No todas las personas son como tú, no todas piensan como tú piensas, ni hablan como tú hablas. No todas actúan en la forma en que tú actúas. Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias. El laicismo es un principio fundamental del Estado mexicano y se traduce en la convivencia diaria, en el respeto a las creencias de toda persona y a su libertad de profesar la religión que desee o no profesar ninguna, religión alguna. Punto 2, de la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Cuida tu vida y la de los demás, no la desperdicies en cosas que tú mismo consideras que no valen la pena. Otórgale un sentido y un propósito hasta el fin de tus días. De la dignidad, punto 3, no se debe humillar a nadie. La dignidad es el valor que tiene todo ser humano por el hecho mismo de ser persona y lo que lo hace sujeto de derechos universales. Es también lo que lo hace merecedor del respeto de los demás. Nada ni nadie pueden quitarte tu dignidad, ni la pobreza, ni el hambre, ni la agresión, la discriminación, la persecución o la cárcel. Nadie puede humillarte si no te humillas. Defiende tu dignidad incluso en las peores condiciones y respeta la dignidad de los otros, porque de no hacerlo pierdes la tuya propia. El punto 4 de la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.
La libertad es el conjunto de decisiones que te son permitidas por las leyes y por tus propias capacidades. El único límite son los derechos de las otras personas. Solo quienes conocen estos límites y son capaces de gobernarse teniéndolos presentes pueden considerarse libres. Para ejercer tu libertad es necesario que nada ni nadie, particularmente las autoridades, interfiera en tus elecciones personales y que el Estado garantice tu seguridad, tu integridad y tu vida para que puedas realizarla siempre y cuando no dañes a terceros ni vulneres sus derechos. Trabaja por expandir tu libertad y la de los otros, combatiendo las prohibiciones sin sentido, las leyes injustas, las limitaciones absurdas y el autoritarismo. Impulsa el triunfo de la libertad, ayudando a crear un mundo en el que la responsabilidad de las personas haga innecesarias las fronteras y las cárceles. Muchos dieron su vida para conseguir la libertad que hoy tienes. Retribuye su sacrificio ampliando la libertad para los que vienen. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Señor presidente. El punto 5 habla del amor. El amor al prójimo es la esencia del humanismo. El amor es el anhelo de integración de tu propia persona y de ésta con los demás. Es la brújula y el ancla principal de tu vida. Es diverso y a la vez es uno solo. Se expresa como amor propio, materno, paterno, filial, fraterno o de pareja, pero también como amor a tus prójimos cercanos, a tus amigos, a tu país, a la especie, al medio ambiente y a los organismos con los que compartes el planeta. Al conocimiento, a las prácticas profesionales, las artes y los deportes, a quienes te precedieron y a las generaciones futuras. Sé una persona amorosa, desde tu cama y tu mesa hasta la fraternidad universal. Sé compasivo. Ama especialmente a las personas que llevan una vida difícil por falta de amor. Toda muestra de consideración y afecto que reciban de ti, por pequeña que sea, será para ellas un regalo invaluable. Cultiva el amor siempre, porque una vida sin amor es el vacío más árido y la peor carencia que puede padecer un ser humano. El punto 6 habla del sufrimiento y del placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. El gozo y el dolor son partes inseparables de la vida, tanto en sus expresiones espirituales como en las corporales. Goza sin más limitaciones que la de no dañar a nadie y no hacer daño a tu propia persona. Convierte el gozo ajeno en motivo de tu propio gozo. Nunca conviertas el sufrimiento de otras personas en motivo de tu placer, ni tu placer en ostentación. No te aficiones al dolor. Llora tus pérdidas y sigue adelante. Cuídate y quiérete, pero no disfrutes sintiendo lástima de ti mismo. El punto 7 es del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Eres quien eres y estás en donde estás por muchísimos seres que te antecedieron, desde tus padres y tus abuelos y los abuelos de tus abuelos, hasta los primeros ejemplares de la especie humana. Eres un eslabón de una cadena que vincula generaciones. Cultiva el entendimiento del pasado y ayuda en la construcción de un mejor futuro. Procura conocer, comprender y honrar
a tus ancestros biológicos y culturales y deja una huella que haga mejor la vida de tus descendientes. Ama a aquellos que murieron antes de que nacieras y de los que tienes noticia y recuerdo. Tu memoria es su casa y su fuerza. Ama a los que vendrán después de ti, porque tu esperanza es el lugar en el que habitan. Ama a la primera criatura que fuiste y a la persona de edad avanzada que serás, porque son partes inseparables de ti mismo. Punto 8, de la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona. La gratitud es un atributo que dignifica como ningún otro y su contrario, la ingratitud, degrada como pocos. Si agradeces a quien te ha beneficiado sin tener obligación de hacerlo, refuerzas la generosidad y construyes civilización. Si por el contrario ignoras a quien ha hecho algo bueno por ti, promueves el egoísmo, la rudeza y la insensibilidad y contribuyes a la barbarie. Gracias. El punto 9 trata del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles de nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse porque quien lo hace siente que se rebaja, que se humilla o se rinde y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado recupera su dignidad y su paz interior. Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza, incluso del odio, y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima del maltrato, la agresión, el abuso, la violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Perdónate a ti mismo. Los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida. Comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértelas en aprendizaje y enmienda el daño causado. De la redención es el 10º punto. No se debe enfrentar el mal con el mal. En la antigüedad la redención se refería a un acto por medio del cual un esclavo obtenía su libertad o bien el pago para recuperar un objeto empeñado. Actualmente significa la superación de errores, la toma de conciencia por actos indebidos y un arrepentimiento que implica el reconocimiento de culpabilidad y el propósito de no incurrir de nuevo en un delito o en una acción inmoral. Para el conservadurismo y el autoritarismo, las actitudes incorrectas o delictivas deben ser objeto de un castigo severo y las personas que las presentan han de ser separadas de la sociedad, degradadas y sometidas a una desconfianza permanente. Desde una perspectiva humanista, los criminales y corruptos pueden redimirse por medio de la reflexión, la educación, incluso la terapia psicológica, sin renunciar desde luego por la seguridad de la sociedad y por motivo de justicia a la posibilidad de sanciones como la privación de la libertad. Ante un infractor, las instituciones, la ciudadanía y los individuos pueden optar entre la creencia en la maldad innata y la convicción de que toda persona es producto de sus circunstancias y es capaz de redimirse.
prefiere la libertad a la prohibición, la escuela a la cárcel, la esperanza a la desconfianza y la sospecha. El 11.11 de la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia. Muy bien. No puede haber trato igual entre desiguales. De la dignidad de origen se desprende que merecemos la igualdad. La posición social y económica, el lugar de nacimiento y la residencia, la ocupación, el sexo, el género, la orientación sexual, el nivel educativo, las posturas políticas y las creencias religiosas no son un fundamento que justifique dar un trato desigual a una persona por parte de la sociedad o de las autoridades, a alguien en particular, ni traducirse en la negación del derecho fundamental alguno, ni llevar a nadie a prejuzgar sobre aptitudes y capacidades de otra persona. Al contrario de lo que pregona el pensamiento conservador, la desigualdad no es un hecho natural, ni parte de un orden divino. Quien nace pobre no debe estar condenado a morir pobre. La desigualdad en cualquier terreno es producto de la injusticia y genera sufrimiento. Ante el abismo de las desigualdades de toda clase que imperan en el país y en el mundo, es deber de todos contribuir al establecimiento de una igualdad efectiva. Pero en tanto que ésta no se logre, debes ayudar a quienes se encuentran en desventaja, debilidad, riesgo o que sean discriminados en cualquier ámbito de la vida. No se puede tratar igual a desiguales. El lema primero los pobres no significa otorgar a estos un privilegio en detrimento de quienes no se encuentran en situación de pobreza, sino atenuar las desventajas de quienes se encuentran reducidos a la pobreza a fin de construir una sociedad más justa y más igualitaria. De la misma manera, se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres, sino procurar, lo cual no significa discriminar a los hombres, claro, sino procurar una plena igualdad en la ley y en la práctica de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres y garantizar que las primeras tengan circunstancias favorables para su desarrollo, su integridad física y emocional y su seguridad. Combatir la pobreza y la marginación de las comunidades indígenas no es privilegiarlas, sino restituir los derechos que les han sido negados por siglos y una manera de hacer efectivas dignidad y autodeterminación. La 12, de la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar. La veracidad es la cualidad de la palabra de apegarse a la realidad. Ciertamente no todas las personas tienen la misma idea sobre el hecho determinado y es frecuente que surjan disputas sobre la veracidad de una expresión o de un discurso, pero es posible minimizar tales disputas si quieres tomar parte en ellas, si conducen en forma honesta y exponen lo que consideran como la verdad. La persona miente cuando tergiversa o deforma los hechos en forma deliberada, aún sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso. Esa conducta deteriora rápidamente las relaciones sociales y a la larga termina por afectar al mentiroso. Defiende la verdad en la que crees y abre tu mente a la verdad de otros y sobre todo no te aferres en la defensa de una mentira.
Una forma particularmente perniciosa de la falsedad es prometer algo y no cumplirlo, o prometer acciones en un sentido y posteriormente actuar en sentido contrario, es decir, faltar a un compromiso adquirido. Existe la traición a la palabra propia y aún más grave la traición a la confianza de los demás. La mentira y la traición destruyen la confianza, que es la credibilidad que otras personas han depositado en ti. Cuando esas prácticas se extienden y se generalizan, acaban con los cimientos mismos de la convivencia civilizada. Exprésate siempre con veracidad, honra tu palabra y no abuses de la confianza de nadie. Si te conduces con lealtad y congruencia, los demás sabrán qué esperar de ti y no serán defraudados por tu palabra ni por tus actos. Del punto 13 es de la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás. La fraternidad es el compromiso activo y efectivo, pero respetuoso en la búsqueda de soluciones a los problemas de los demás. Idealmente debe ser la guía de acción social de estados, gobiernos, instituciones, sociedades e individuos, a fin de superar o aliviar el sufrimiento, la carencia y la indefensión de millones de personas. Es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos una cuna para nacer, un pupitre para aprender, herramientas para trabajar, una cama para dormir, una mesa para comer, un techo para guarecerse, un lugar en el hospital para curarse y una tumba para descansar. Si dedicas una parte de tu tiempo a contribuir a la realización de esta tarea, tu recompensa será la de vivir en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero. El punto 14 es de las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. La justicia es la conciliación civilizada de los derechos de dos o más actores sociales con base en el derecho. Su guía principal es el conjunto de leyes locales, nacionales e internacionales. Es el medio principal para evitar que los conflictos se resuelvan por medio de la violencia. Por eso se dice que la paz es fruto de la justicia. Las leyes son imperfectas por naturaleza y deben adecuarse constantemente a las realidades humanas y sociales, que son siempre cambiantes. Así se presenta la situación de que las leyes injustas deben ser modificadas. Lucha con la palabra, con la organización social y con los recursos legales para modificar las leyes que no sean justas. No basta con que existan leyes para que haya justicia. Debe haber además instituciones apegadas a la legalidad y servidores públicos dispuestos a cumplirla en forma imparcial, equitativa y sin distingo. A eso se le llama Estado de Derecho. Y de esa forma se genera en la sociedad certidumbre jurídica. Cuando, por el contrario, las leyes no se aplican o se aplican en forma facciosa, discrecional y arbitraria, proliferan la injusticia y la impunidad. Es lo que se llama estado de chueco. Si la justicia depende de ti, procura ponerte en el lugar de quienes la reclaman y de actuar apegado a leyes y reglamentos y de acuerdo con tu conciencia. El punto 15 es de la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros. La autoridad es la confianza que otros depositan en ti para que actúes en función de sus necesidades y de su interés. Ni el poder ni la autoridad son derechos o atributos de tu persona. Uno y otro solo tienen sentido ético cuando se ejercen para servir a los demás. Si lo usas en provecho propio
o de tus allegados, incurres en corrupción, perviertes el cargo, traicionas la confianza depositada en ti, destruyes tu dignidad y tu prestigio, dañas a tu familia y a tus personas cercanas y no conocerás la satisfacción de servir a los demás. Si llegas a un cargo público, deberás recordar siempre que estás allí como representante y ser fiel a tus representados. Tener en mente que eres el mandatario o la mandataria y que tus mandantes son los que te mandan. En otros términos, debes apegarte siempre al principio de mandar obedeciendo. La política es un asunto de todos. Aunque no ocupes un cargo público, no debes desentenderte de los asuntos políticos ni descuidar cosas que son del interés general. Individuos y sociedades apáticas son alimento del autoritarismo y la opresión. Mantener una actitud participativa, crítica y vigilante sobre los gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la libertad, el bienestar y la paz. No olvides nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así de como tomar parte en los asuntos públicos. 16. Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Al igual que el poder, el trabajo adquiere su pleno sentido cuando se realiza para los demás. El trabajo nos asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece una forma de realización personal. Es universal como derecho y como un deber del que quedan excluidos los menores de edad, los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Del más humilde al más prestigioso, el trabajo articula a los humanos en sociedad. Cuando realices el tuyo, ten siempre presente a tu cliente, a tu consumidora, a tu paciente, a tu educando y pon en tu tarea lo mejor de ti mismo. La paga, el salario, los honorarios y las prestaciones laborales son el reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento, el de los tuyos y tu bienestar inmediato. Defiende tus derechos laborales. No permitas que te exploten y si te explotan, busca remediarlo con organización y argumentos, con las leyes y los reglamentos en la mano. Respeta los derechos de tus colegas y procura mejorar y ampliar los de tus empleados. Respeta y honra el fruto del trabajo ajeno. No destruyas, a menos que sea para construir algo mejor. No desperdicies insumos, no deseches cosas que aún pueden tener utilidad. Si me permiten un paréntesis en la lectura de esta guía ética, solo quisiera comentarles, me quito el cubreboca para que se escuche mejor, que cuando el presidente me invitó a formar parte de esta comisión para arrancar los trabajos en lo que él llamó en una primera idea la Constitución Moral, me pregunté qué era lo que yo podía hacer sin ser experta en temas éticos o morales. Y me puse en marcha haciendo algo que aprendí en el oficio periodístico, que la mejor manera de aproximarme a algo es hacer preguntas de la manera más sensible e informada posible a quienes saben, a los expertos, a las expertas. Reuní a un pequeño equipo que de buena voluntad y con nuestros propios recursos nos lanzamos a hacer 39 entrevistas. Aprovecho para agradecer públicamente a quienes amablemente participaron. De dichas entrevistas se derivaron 10 videos cuyos ejes temáticos giran en torno a la mancuerna perversa entre corrupción e impunidad, sobre el divorcio existente entre la ética y la política, sobre la ética ciudadana, la democracia, la ética y los valores en los pueblos originarios, el Estado laico. Incluye también una entrevista con el propio presidente, quien, entre otros temas, nos habla de los valores que considera más importantes, y así se reunieron en estos videos las opiniones de especialistas del presidente y se agregaron opiniones recogidas en la calle con la ciudadanía. Estos videos se pueden consultar en la página que se destinó para ello, que es www.go.mx Constitución Moral.
Bueno, y continúo con la lectura entonces. En el punto 17 dice de la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso. Es lícito poseer y acrecentar bienes materiales por medio de actividades industriales, comerciales, financieras, profesionales o de servicios, siempre y cuando se haga con respeto a las leyes y con la conciencia de que la riqueza debe ser distribuida. Es legítimo, además, y contribuye al desarrollo cuando se crean empleos dignos, que se contribuye al erario con impuestos justos y cuando se respetan los intereses superiores del país y de la sociedad, tales como el cuidado del medio ambiente y la preservación de la soberanía. No es lícito enriquecerse mediante el engaño, a costa del sufrimiento de las otras personas, a expensas de los bienes comunes o en detrimento del bienestar del prójimo. La riqueza mal habida es aquella que se logra mediante el engaño, el robo, el abuso, también de información privilegiada o privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño. Tales formas de enriquecimiento son corruptas. Quien procura la ganancia razonable, quien empeña su creatividad, se arriesga y mantiene fuentes de trabajo, será reconocido por la sociedad como un empresario responsable con sentido social. Por el contrario, quien pretende hacer negocios mediante el tráfico de influencias, los acuerdos inescrupulosos que afectan a la hacienda pública o mediante la mera especulación, se hará merecedor de la aprobación y el descrédito. La economía debe servir a las personas y no al revés. La riqueza que tiene mayores efectos positivos en la vida de los individuos y de los países es la que está mejor distribuida. Una economía que cumple con estos dos principios es una economía moral. De los acuerdos, los compromisos se cumplen en el punto 18. Cuando tomes parte en un acuerdo, procura que éste resulte beneficioso para todas las partes y no solo para tus intereses o necesidades. Los convenios desequilibrados, suculentos para unos e injustos para otros, no suelen durar mucho porque no resuelven los conflictos de fondo, simplemente los ocultan y los postergan. Si haces un negocio que te beneficia, cuida que no empobrezca a tu contraparte, porque eso es una forma de injusticia y tu prestigio terminará por venirse abajo. 19. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social en México. La familia es la célula básica de la sociedad, la primera escuela, el primer dispensario médico y en nuestro país un núcleo de ayuda mutua que acoge a los individuos en circunstancias adversas, como se ha evidenciado en la pandemia que enfrentamos hoy en día. En periodos de crisis económica, muchas familias se convierten en centros productivos y en atenuantes del desempleo. Y cuando ocurren catástrofes como huracanes y terremotos, muchos hogares acogen a personas o a familias enteras que han resultado damnificadas. Aunque se suele representar en una sola de sus formas, la de una pareja con hijos, la familia es una unidad muy variable y sin un modelo único. En este ámbito de convivencia y vida cotidiana puede caber una sola persona o muchas, individuos con o sin parentesco sanguíneo o matrimonial y del mismo sexo o sexo diferente. Independientemente de cómo se conforme la familia, debe regirse por las mismas consideraciones éticas que el resto de la sociedad: respeto a la dignidad, libertad, igualdad y fraternidad. Trata a los integrantes de tu familia con el respeto y la dignidad que merecen. Busca una repartición justa y equitativa del trabajo doméstico. Respeta la individualidad y la autonomía de cada uno de tus familiares en función de su edad y aptitudes. Evita las actitudes autoritarias, violentas y arbitrarias y procura resolver los conflictos mediante el diálogo. Si hay en tu familia niños y personas mayores, condúcete hacia ellas con respeto e inculca en los menores los principios éticos aquí referidos
y edúcalos con la fuerza del ejemplo. 20. De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todas y todos. La tierra y el territorio, nuestra casa común, deben ser cuidadosos y protegidos por todos y todas y todes, a fin de mantener el equilibrio y la armonía de los ciclos de vida y heredarlos a las futuras generaciones. Compartimos el planeta con un sinfín de organismos no humanos. Muchos de ellos están en la Tierra desde millones de años antes del surgimiento de la humanidad y muchos otros seguirán aquí cuando ya no estemos. De las plantas y de los otros animales nos distinguen el intelecto y una capacidad cualitativamente mayor para transformar el entorno, tan portentosa como terrible. Salvo por las comunidades agrarias y ancestrales, la humanidad ha perdido el control de esa capacidad y ha generado daños inconmensurables al medio ambiente. Es un imperativo ético de primer orden recuperar ese control para restaurar los ecosistemas dañados o destruidos y colaborar para recuperar el equilibrio perdido en el ámbito planetario, no solo por la supervivencia de las otras especies, sino por la de la nuestra. El intelecto y la razón no te otorgan privilegios especiales, sino por el contrario, te imponen obligaciones puntuales para con el entorno natural, como la de no propiciar su destrucción y la de no solazarte con su deterioro. Procura preservar la vida y el entorno natural de los animales y de las plantas, a menos que tu integridad y tu vida estén en juego. Debemos ser extremadamente cuidadosos en el aprovechamiento de los recursos naturales y evitar que se produzcan desequilibrios o que los agotemos en el ciclo de unas cuantas generaciones, privando de su beneficio a nuestros descendientes. No contamines el agua, la tierra y el aire. Tenemos el deber de compartir nuestra atribución de dignidad con todos los seres vivos del mundo e incluso con las cosas inanimadas como la atmósfera, los ríos y los océanos y los yacimientos minerales, y asumir que no somos los reyes de ninguna creación, sino pasajeros, junto con una diversidad de organismos en una nave que viaja por la inmensidad del espacio. Gracias.